Corea del Norte ha enviado una importante fuerza militar para ayudar a Rusia en su guerra con Ucrania. Según funcionarios del gobierno estadounidense, ya hay más de 10.000 soldados norcoreanos en territorio ruso que se espera participen en una operación militar rusa para recuperar el territorio perdido en la región de Kursk. Se cree que Putin ha reunido a 40.000 de sus tropas y a 10.000 soldados norcoreanos. Se cree que Putin y Kim Jong-un piensan que tendrán éxito al 100% con este movimiento, pero los soldados norcoreanos ya son conscientes del infierno en el que se encuentran y no hay garantías de que no deserten de los campamentos rusos. Entonces, miles de soldados norcoreanos cumplirán con su deber como carne de cañón o huirán del frente a la primera oportunidad. Un desertor norcoreano ha afirmado que todas las tropas que luchan para Vladimir Putin desertarán en cuanto lleguen a la línea del frente. Jun Seung Lee, que sirvió como soldado en el ejército de Kim a principios de la década de 2000, afirma que los soldados en Rusia intentarán huir de la guerra en Ucrania desde el principio, ya que no están preparados para el frente, utilizados como escudos humanos por los soldados rusos. Le afirmó en un comunicado que los soldados norcoreanos se habrán visto obligados a marcharse y que serán jóvenes, por lo que no estarán muy comprometidos con la lucha. Al principio habrá desertores individuales, pero con el tiempo creo que habrá muchas deserciones en grupo, incluidos oficiales, dijo Lee. Esto se debe a que los rusos, añadió, probablemente los tratarían como prescindibles e incluso peor que a sus propios soldados. Los soldados rusos no los respetan como compañeros de combate, los tratarán como escudos humanos, le dijo. Añadió que los norcoreanos acabarán dándose cuenta de la jerarquía y de cómo son vistos como prescindibles por los rusos y querrán huir. Creo que morirán sin recibir ningún golpe, añadió Putin y Kim Jong-un. Esperarían más de ellos, no obtendrán los resultados esperados, pero los soldados norcoreanos pueden pensárselo 2 veces antes de desertar por la posibilidad de que sus familias sean encarceladas. Pyongyang tiene la política de vincular a los culpables. Si los soldados norcoreanos son vistos desertando por sus colegas, sus familias pueden ser encarceladas, no serán respetados socialmente y recibirán críticas de la sociedad y las organizaciones. Lee dijo que es probable que los familiares más antiguos se enfrenten a penas más duras si las autoridades se enteran de la deserción de sus parientes, pero él, cuya familia huyó de Pyongyang en 2014, dijo que es posible que algunas familias ni siquiera sepan que su hermano, hijo o padre está luchando en Rusia porque Corea del Norte mantiene en secreto todo. Movimientos militares. Los soldados estarán supervisados por un funcionario político del Partido de los Trabajadores que les impartirá formación ideológica durante 2 horas al día. Lee Jun-seong explicó que el cuerpo de asalto está formado por 10 unidades. Entre ellas hay una de francotiradores, otra de infantería ligera y otra de paracaidistas. Dijo que Corea del Norte no está equipada para preparar constantemente a sus soldados para el combate, ya que habría que reponer munición y bombas. En su lugar, se les entrena para el espectáculo, para que puedan aparecer en desfiles o videos propagandísticos. Le dijo que estos soldados proceden de la clase trabajadora, la norcoreana, y que serían ambivalentes a la hora de luchar por el régimen. Solo buscan comida y luego intentan avanzar en sus carreras. Recibieron órdenes del comandante supremo y luego no tuvieron más remedio que trasladarse a Rusia. Nuestro principal objetivo es sacrificarnos por la familia Kim, el partido y el ejército. Para las tropas en Rusia, esto significaría enseñarles a evitar las técnicas de guerra psicológica occidentales y prevenir la deserción. Así que a los soldados se les dirá que no acepten ningún material del gobierno ucraniano o en lengua surcoreana y que las afirmaciones de la propaganda que escuchan son todas falsas. Y si alguien deserta, no es verdad, o si os detienen, os torturarán. Los soldados serán vulnerables a las operaciones psicológicas utilizadas para coaccionar a los soldados y que deserten. Y añade, si el gobierno ucraniano utiliza una estrategia psicológica contra los soldados norcoreanos, la probabilidad de deserción es alta, porque no tienen una motivación real, no es por dinero, ¿verdad? No reciben un salario y claramente su motivación no es defender a su país, sino a sus padres y a sí mismos. Así que solo están motivados por Kim Jong-un, el comandante en jefe de Corea del Norte, y Lee, el líder de Corea del Sur, cree que las tropas norcoreanas obtendrán malos resultados en Rusia, pero si tienen éxito, podría animar a Kim a invadir Corea del Sur.
Kim Jong-un tendrá una gran confianza en sí mismo y entonces los soldados norcoreanos estarán contentos por su éxito en Rusia. Si ese es el caso, Corea del Sur debería alarmarse, dijo. Es más, añadió, es probable que Kim Jong-un tome la decisión equivocada contra Corea del Sur. Entonces, ¿cuáles son los intereses futuros de Corea del Norte y cuáles son los detonantes? La invasión rusa de Ucrania ha provocado una guerra por poderes entre los estados coreanos, porque suministran armas a ambos bandos. Ahora que Kim Jong-un ha enviado tropas para tomar parte directa en el conflicto, Corea del Sur podría responder aumentando su propia implicación mucho antes del despliegue norcoreano. El conflicto ucraniano se había convertido en una especie de guerra por poderes para las dos Coreas. Dos fuentes competidoras de proyectiles de artillería y munición de Corea del Sur a Ucrania a través de Estados Unidos y Polonia y de Corea del Norte con Rusia como blanco. Se trata de una guerra de desgaste entre Moscú y Kiev. Los coreanos estaban bien situados para satisfacer la insaciable demanda de municiones, ya que su propio pie de guerra permanente entraba en conflicto con la desactivación de las armas en Europa desde el final de la Guerra Fría. En estas circunstancias, Corea del Norte podía aliviar, al menos parcialmente, su inseguridad alimentaria mediante la recepción de harina y maíz a cambio de los proyectiles y misiles. Corea del Sur también aprovechó la guerra para renombrar a Rusia como proveedor emergente de hardware convencional de alta tecnología y asequible, ayudando a la OTAN y rearmando a sus nuevos miembros centroeuropeos y a países de Oriente Medio y Asia. En 2021, Corea del Sur exportó armas por valor de 7.300 millones de dólares, casi el doble que en 2023, cuando esta cifra alcanzó los 14.000 millones de dólares, lo que la convertía en el 10º mayor vendedor de armas del mundo. Sin embargo, las razones económicas no explican por sí solas la decisión del líder norcoreano, Kim Jong-un, de enviar personal de sus brigadas de infantería ligera de élite a Vladimir Putin, quien no dudará en utilizarlos como mercenarios prescindibles en el campo de batalla. Años de fracasos diplomáticos y la debacle económica y la intervención militar de Estados Unidos son los principales factores que explican el arriesgado movimiento de Kim. El mayor despliegue de Corea del Norte hasta la fecha situará al país a la altura de Rusia, tanto militar como económicamente, por lo que supone un alejamiento de la estrategia de enfrentar a malas potencias vecinas para maximizar los beneficios del Estado. En 1956, tras la Guerra de Corea 1953, el líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, adoptó esta postura para consolidar su dominio sobre un país devastado por la guerra. Mucho antes del despliegue norcoreano, el conflicto de Ucrania se había convertido en una especie de guerra por poderes entre las dos Coreas. El antiguo líder de la guerrilla antiaplastamiento competía con sus propias facciones y con sus propios partidarios dentro del partido, pero las exitosas purgas de Kim de estas dos facciones le hicieron insustituible para Moscú y Pekín, y la creciente rivalidad sino-soviética ya les hacía imposible instalar un líder alternativo que fuera aceptable para ambas potencias. En la década de 1930, Kim se había unido al Partido Comunista Chino para apoyar la campaña guerrillera en Manchuria contra el gobierno japonés. Kim fue presionado por el imperialismo japonés, por lo que huyó a la URSS. En 1945 buscó asilo en la mitad norte de la península, entonces bajo ocupación soviética. 3 años después, con el importante patrocinio soviético, Kim fundó la República Popular Democrática de Corea, mientras que el líder derechista Syngman Rhee, apoyado por Estados Unidos, estableció la República de Corea. En la mitad sur, ocupada por Estados Unidos, se estableció la República de Corea. Kim, que había sido desarmado y detenido al menos una vez en zonas controladas por el PSSH, albergaba profundas sospechas de ambas potencias, ya que siempre intentó enfrentar a Moscú y Pekín para equilibrar su influencia sobre la RPDC, un importante bastión de la Guerra Fría. En general, la economía. La política de Corea del Norte se ha visto moldeada por dos imperativos entrelazados, pero distintos, derivados del golpe de Kim en 1956. Por un lado, quería impedir la aparición de cualquier oposición política que pudiera permitir la intervención de sus antiguos patrocinadores o provocar la intervención militar de la República de Corea y Estados Unidos, y por otro, quería construir una economía.
autosuficiente con su propia y sólida base industrial que le permitiera valerse por sí misma. La búsqueda de Kim de la autosuficiencia en un país que el experto en la Guerra Fría Kenneth Chouy describió como socialismo en una sola familia terminó a principios de la década de 1990, cuando la RPDC se vio sumida en una de las peores hambrunas de la historia de las economías industrializadas modernas, lo que representó un dramático colapso desde el punto de vista económico. En ese momento, Corea del Norte parecía estar superando a su vecino del sur en las 2 primeras décadas de posguerra, y la recuperación del país fue rápida y impresionante, lo que llevó a la economista de Cambridge, John Robinson, a acuñar el término milagro coreano, posteriormente más asociado al auge de Corea del Sur. La industrialización de Corea del Norte fue posible gracias a la sobreexplotación de la tierra y la movilización masiva de la mano de obra en la década de 1980. La degradación del suelo y la deforestación provocaron un descenso de la producción y la productividad agrícolas. En respuesta, las autoridades de la RPC movilizaron más mano de obra y recursos para contrarrestar estos descensos, lo que provocó una mayor deforestación y una mayor dependencia de los fertilizantes y pesticidas químicos que degradan el suelo. Esto ha hecho que los sistemas hídricos sean vulnerables a las fuertes lluvias y sequías estacionales. Además, ha socavado la fiabilidad de la energía hidroeléctrica y la minería del carbón, que dependen en gran medida del bombeo eléctrico de agua. Al convertirse en importador neto de alimentos y energía, Corea del Norte no tuvo más remedio que recurrir a la URSS y China para obtener cereales, petróleo e incluso carbón a precios muy bajos. El clima extremo destruyó la frágil agricultura y la industria norcoreanas, y las reservas de divisas se agotaron rápidamente. Tras el colapso del bloque oriental liderado por la Unión Soviética, la RPC agotó sus reservas y ya no podía comprar alimentos y energía con descuentos fraternales. El resultado fue una de las peores hambrunas de la historia industrial moderna, que causó casi 3 millones de muertos y un flujo constante de deserciones a Corea del Sur, China y otras partes de Asia. La hambruna confirmó dolorosamente el precario estatus global de la élite gobernante norcoreana y reforzó su antiguo vínculo con China. El escepticismo respecto a Rusia y especialmente a China como aliados fiables era grande, ya que la Rusia postsoviética, inmersa en sus propios problemas políticos y económicos, era incapaz de ayudar. Por ello, Corea del Norte recurrió a China en busca de ayuda, pero el gigante vecino de la RPDC, con su floreciente economía, ha limitado a menudo los suministros de ayuda para evitar violar las sanciones internacionales. Ante la exitosa candidatura de China para ingresar en la organización, la situación ha cambiado. No obstante, China, Estados Unidos y en menor medida Corea del Sur han proporcionado suficiente ayuda para mantener a flote a Corea del Norte. Los 3 países parecen creer que no pueden permitirse un rápido colapso o hundimiento de la RPDC que les impondría unos costes financieros y políticos prohibitivos. Los funcionarios estadounidenses y surcoreanos esperaban que la promoción comedida del cambio acabara conduciendo a la destitución pacífica. Sin embargo, el régimen norcoreano salió intacto de años de hambruna masiva y la élite norcoreana llegó a la conclusión de que necesitaba trazar su propio camino para liberarse de su condición de paria. Esta toma de conciencia aceleró la carrera hacia las armas nucleares que los gobernantes de la RPDC habían iniciado en serio a principios de la década de 1990 tras el colapso del bloque del Este. Las ambiciones nucleares de Corea del Norte estaban condicionadas por la constante amenaza de un ataque nuclear estadounidense que había asolado al país desde la Guerra de Corea. Durante el conflicto, el general estadounidense Douglas MacArthur planteó abiertamente la idea de lanzar bombas nucleares en la frontera chino-norcoreana para evitar nuevas injerencias chinas. En 1968, cuando la Armada norcoreana capturó el buque espía estadounidense Pueblo, la situación se agravó aún más. Lyndon Johnson se vio obligado a abandonar la idea de bombardear objetivos militares norcoreanos, ya que todos los bombarderos estadounidenses estacionados en Corea del Sur estaban equipados únicamente con armas nucleares, lo que dejaba sin opciones convencionales. Aunque Estados Unidos había retirado sus armas nucleares de Corea del Sur en 1990, Washington disponía de numerosas cabezas nucleares desplegadas en Guam y en submarinos que podía desplegar. La escasez confirmó dolorosamente en muy poco tiempo la precaria posición de la élite gobernante de Corea del Norte a escala mundial y reforzó su ya antigua actitud escéptica hacia Rusia y especialmente China.
El deseo de convertirse en una potencia nuclear tiene profundas raíces locales a ambos lados de la frontera coreana y está vinculado al orgullo nacionalista y al entusiasmo por tener un Estado fuerte en estos sistemas hipermilitarizados. El recuerdo de los bombardeos nucleares estadounidenses que pusieron de rodillas al amo colonial de Corea, Japón, está profundamente arraigado en la conciencia de los gobernantes de Pyongyang y Seúl. Durante la Guerra de Corea, el ejército surcoreano reclutó a un científico japonés que más tarde se reveló como un fraude con conocimientos de electrólisis para probar una bomba nuclear. En una isla remota, en la década de 1970, el hombre fuerte Park Chung-hee en secreto, desarrolló un arsenal nuclear, pero Estados Unidos frustró sus ambiciones, decidido a impedir una mayor proliferación nuclear y mantener la dependencia militar y política de Corea del Sur. Mientras tanto, en el norte, la familia Kim intentaba adquirir sus propias armas nucleares para construir un estado libre de la interferencia de las superpotencias y superar a su rival del sur tanto militar como políticamente. En 1964, Mao Zedong rechazó discretamente la oferta de ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, Kim Il-sung siguió ampliando los proyectos nucleares con fines civiles y militares con la ayuda de la Unión Soviética. Aunque Corea del Norte persiguió su ambición nuclear durante décadas, las sanciones internacionales y los esporádicos esfuerzos diplomáticos no lograron convencerla de que cambiara de rumbo. Las armas nucleares llegaron acá a encarnar lo que el régimen creía que debía ser la RPDC, un Estado fuerte y soberano, que pudiera estar en pie de igualdad con Estados Unidos y el resto del mundo, dejando de lado a Corea del Sur como lacayo de Estados Unidos. Cuando Washington amenazó con lanzar un ataque quirúrgico contra las instalaciones nucleares norcoreanas en la década de 1990, Kim Jong-il advirtió a su padre que no se echara atrás. Un mundo sin la RPDC no debe existir, dijo. Los medios de comunicación oficiales de Corea del Norte siguen citando a menudo sus palabras. 6 pruebas nucleares y un sistema de misiles balísticos intercontinentales casi completo, todo ello logrado gracias a los sacrificios de una población literalmente hambrienta. El actual líder, Kim Jong-un, debería haber entrado en la recta final para lograr la visión que el régimen se ha propuesto durante 3 generaciones. Sin embargo, la realidad de sus 14 años en el poder pinta un panorama diferente, con la excepción de las cumbres con Donald Trump. Estados Unidos se ha negado rotundamente a reconocer a Corea del Norte como un estado nuclear y ha renovado sus alianzas económicas y militares con Japón y Corea del Sur, mientras estrangula al norte con sanciones cada vez más intensas. Gran parte de la sociedad civil surcoreana albergaba antes una mezcla de empatía y respeto nacionalista hacia el norte, a menudo teñida de sentimientos de orgullo por su desafío a Estados Unidos, pero estos elementos políticos han llegado a ver ahora al régimen norcoreano como una vergüenza por su terrible historial de derechos humanos y su desesperación económica. En ese periodo, Corea del Sur utilizó su base industrial de alta tecnología para equipar a todas las ramas de sus fuerzas armadas con sistemas de armamento de alta gama, excepto armas nucleares. Corea del Norte, en cambio, lleva décadas sin actualizar su material militar convencional y ahora depende en gran medida de las armas nucleares para aumentar sus capacidades. Recientemente, la RPDC ha adoptado una postura más firme contra el sur. El año pasado, Kim Jong-un anunció que modificaría la constitución y declararía a las 2 Coreas estados separados, en lugar de 2 partes de una nación dividida que necesita unificación. En octubre de este año, un congreso del partido, en un discurso en una academia militar, el gobernante aprobó una nueva constitución cuyo contenido no se dio a conocer. Kim reafirmó su anterior anuncio: «Ya no nos interesan como estado separado». En una advertencia al sur, dijo: «Un político sabio se centraría más en gestionar la situación que en entrar en conflicto u hostilidad con una potencia nuclear». China tiene que priorizar sus propios intereses económicos sobre los de Kim Jong-un, que siguen entrelazados en una economía mundial dominada por Estados Unidos. Las relaciones con China han alcanzado su punto más bajo desde que Kim Jong-un llegó al poder. Jong-un consolidó su posición en el poder al ejecutar a su regente y tío, Seok-Joseon-seik, vinculado a Pekín en 2013, y después asesinó a su hermanastro exiliado Kim Jong-nam en 2017.
El joven líder sospechaba que China estaba preparando a su hermano exiliado. La desconfianza de Corea del Norte hacia China se debe a que ésta apoyó a su tío y a su regente. Esta desconfianza se convirtió en ira en 2023, cuando su antiguo aliado apoyó y empezó a cumplir la última ronda de sanciones en Naciones Unidas en el contexto de una nueva Guerra Fría. China tiene que priorizar sus propios intereses económicos sobre los de Kim Jong-un, que están entrelazados en una economía mundial dominada por Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno chino ven ahora al líder de la RPC como un lastre obstinado que sigue gestionando una zona estratégica de seguridad que separa directamente su territorio de él. La economía norcoreana, que sigue luchando por recuperar los niveles anteriores a la hambruna, sufre una escasez rutinaria de energía y alimentos. Las fuentes oficiales se complementan con productos de contrabando procedentes de China, así como de mercados informales llenos de productos de pequeños talleres y huertos. El sector informal está ahora dominado por nuevos financieros conocidos como señores del dinero, que controlan ecosistemas financieros cada vez más complejos y cadenas de suministro. Sus conexiones, construidas y lubricadas mediante sobornos, comisiones ilegales y vínculos personales, alimentan y son alimentadas por algunos de los escalones superiores de la burocracia del partido. A medida que se amplíe su influencia y se profundice la dependencia a la económica informal de la RPDC respecto a China, es probable que estos comerciantes financieros emergentes supongan una amenaza para el gobierno monolítico de Kim. Decisión de Kim Jong-un de enviar tropas a Rusia, apostando por una guerra que creía que reconfiguraría el panorama geopolítico a su favor. Rusia y Corea del Norte han dicho que cualquier ayuda militar a Ucrania se ajustaría al derecho internacional, refiriéndose indirectamente a un nuevo tratado de defensa mutua. El acuerdo obliga a ambos países a apoyarse mutuamente por todos los medios posibles si se encuentran en guerra. La salida de las fuerzas de élite de la RPD de Corea del Norte podría reducir temporalmente la influencia de Kim Jong-un. La probabilidad de un conflicto militar en la propia península, donde las tensiones han aumentado desde la ruptura del último esfuerzo bilateral de paz en 2020, es alta, pero la historia demuestra que la implicación intercoreana en un conflicto a larga distancia pronto tendrá consecuencias en el frente interno. Kim ha utilizado el conflicto de la DMZ y los temores públicos que desató para consolidar su control del poder. Tras el conflicto, Kim empezó a sentar las bases de la sucesión hereditaria. Los estados coreanos parecen han invertido ahora los papeles que desempeñaron en Vietnam hace más de medio siglo. El gobierno conservador de Yoo Kyung-seol se ha ofrecido a enviar grupos de agentes de inteligencia a la Ucrania para interrogar a prisioneros norcoreanos y realizar campañas de propaganda, y también está considerando la posibilidad de enviar armas letales directamente a Ucrania. La opinión pública surcoreana sigue mostrándose escéptica. Según una encuesta reciente, solo el 13% apoya el apoyo militar hacia Ucrania y el 66% cree que la situación actual no justifica la intervención. La actual rivalidad militar significa que es probable que los dos estados respondan a las acciones del otro con una mayor escalada, lo que aumentará las tensiones en la península coreana y podría llevar a Corea del Sur a enviar sus propias tropas de combate a Ucrania. En el mejor de los casos, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN verían con buenos ojos una mayor implicación de Corea del Sur en una guerra sin final a la vista, ya que esto les permitiría continuar el conflicto sin la percepción de una mayor escalada o movilización por parte de los estados europeos. La llegada de tropas asiáticas al campo de batalla europeo, con todos los peligros que conlleva, debería motivar un movimiento internacional contra la guerra que exija el fin de todas las acciones militares en Ucrania.